Alberto Battaglino hablando de... Yo iba a decir otro humorista, pero no. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, que hoy tuvo de nuevo declaraciones completas. El absurdo del oficial Gordillo por ahí se replica en algunas cosas que dice el presidente. Al menos compleja y difícil de entender algunas declaraciones del presidente Alberto Fernández, como ser el tema de esta cuestión de la inflación. Decíamos esta mañana con Jorge que le está faltando a Alberto Fernández un Walter Nelson que le dijo en aquel momento a Sergio Maravilla Martínez, salí de ahí, que en una pelea, no me acuerdo con quién estaba peleando Agustín, Le estaban pegando duro y parejo en un rincón. Entonces le dice, salí de ahí, salí de ese rincón. Que salí de ahí, Maravilla. Entonces le dice, bueno, salí de ahí, Maravilla. No le están diciendo a Alberto Fernández, que ya vamos a ver en un ratito en las designaciones, tiene formalmente su nuevo jefe de asesores, de unidad de asesores, pero parece que no le aconseja decir, che, deja de hablar de la deflación autoconstruida porque cada vez le embarrás más. Miren lo que pasaba. El Banco Central anuncia que va a haber 10.000, 5.000, lo aprueban el directorio, de 10.000, de 5.000 y de 2.000, y terminan sacando uno solamente de 2.000 que vale al dólar blue menos de $5. ¿Tiene algún sentido? Es como una especie de negación con admitir que la inflación existe y tener un billete más lógico. No, sí, al contrario, lo que estamos buscando es buscar un ahorro. Porque la verdad cuesta mucho más caro emitir billetes, una cantidad mayor de billetes de 1.000 que tratar de hacer billetes de 2.000. Lo divides por dos, eso claro, es así. ¿Y por qué no 5.000 o 10.000? Pero es que no está nada descartado. Nosotros lo que aprobamos ahora son los de 2.000. No es que con esto nos quedamos. Planteamos 2.000 y seguimos peleando contra la inflación. Las dos cosas. Bueno, una pelea que formalmente le declaró la guerra en abril del año pasado, los primeros días de abril del año pasado, más o menos llevamos acumulado un 90% de inflación en el periodo que va de la guerra. O sea, la pelea está siendo un tanto desigual. Pero lo que más ruido generó fue una expresión de Alberto Fernández cuando le preguntan concretamente sobre su relación con Guado de Pedro, donde ratifica que no se habla con Guado de Pedro, lo dice con alguna otra palabra, pero como que diciendo, bueno, tengo ministros con los que gobierno y ministros con los que no puedo gobernar, pero yo sé con quién puedo gobernar. Ahora, ¿por qué no los echa? Claro, porque le preguntaron antes por qué no se hablaba con Guado de Pedro. Sí. Y el presidente respondió, pregúntenle a Guado. Sí. Escúchalo. Qué bárbaro. ¿Y qué pasa con Guado de Pedro? No sé, preguntarle a Guado de Pedro qué sea. Pero, ¿qué sentido tiene, digo, ministros que no hablan con el presidente? ¿Pueden pasar meses de un ministro sin que...? No sé, no tengo idea. Yo soy presidente. Con el presidente hablo todos los días. No, pero, o sea, ¿tiene sentido? Digo, ¿cuál es el sentido de que haya todavía una integración? Yo vuelvo a explicarte, porque por ahí no fui claro. No voy a dedicar un segundo a eso. No, pero me imagino que uno como presidente quiere ministros que le respondan. Mira, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no, y yo gobierno con los que puedo gobernar. Aunque estén adentro del gabinete. Yo sigo gobernando, no importa. La verdad que es absurda la declaración, es absurda de... Pero no, hablando en serio, desde el regreso de la democracia seguramente el presidente más débil fue Fernando de la Rúa, a quien nunca hubiese dicho ni en su peor momento, cuando estaba batido, ya con alguna enfermedad que lo estaba quejando, en los últimos días de su gestión, nunca se le hubiese ocurrido decir que tenía ministros con los que no podía contar. O sea... Imagínense la magnitud del presidente. Además, el ministro del Interior. Es más, hoy hacían algunos ejemplos, que yo lidero un equipo. No. La Constitución le da al presidente la máxima autoridad del país. El ministro del Interior ni hablar, pero sea cualquier ministro. ¿Cómo el presidente va a decir, no, yo estos ministros sí los puedo contar porque me responden, porque hacen las cosas que yo les digo? Y estos no, hacen la suya, no me hablan. Claro, lo que pasa es que digo, nunca se dio en la historia argentina una situación así. Ahora, vos estás hablando, Jorge, vos hablas claro, en términos de lo que dice la Constitución, diríamos institucionales. Pero para mí, Alberto, en las últimas apariciones, traduce algún otro tipo de problema personal que él tiene, justamente que se refleja cuando tiene que enfrentar cuestionarios, o incluso cuando lo escuchás que habla por ahí en esas inauguraciones, que realmente no te parece centrado en la realidad, más allá de que puedas estar o no de acuerdo. Digamos, sí, esta figura que uno usa, yo con el presidente hablo todos los días, pero eso es un chiste, ni en boca del oficial Gordillo parece ser una cosa. No, pero por eso te decía que vos lo escuchás decir eso, parece que es como que pierde el norte de quién es, porque dice yo soy el presidente, pero se lo tiene que decir y repetir
tratar de convencerse de que eso es cierto. Yo te decía, Roberto, que no es lo mismo el ministro del Interior que el ministro de Medio Ambiente o de... Porque... Con el que tampoco se habla. Bueno, pero digo... Sí. Justo diste el ejemplo. Sí, justo. Pero si el ministro del Interior es una pieza clave de un gobierno, es una pieza clave de un gobierno como para que el presidente no se hable, y encima cuando le preguntan de un tema que es un tema de Estado, no es un tema de él, no es un tema de la minucia personal de la vida privada de dos personas. Antes de la creación de la jefatura de gabinete con la Constitución del 94, el ministro del Interior era como el ministro de más peso. Después la situación económica fue haciendo que el ministro de más peso sea el de Economía y jerárquicamente por Constitución el de jefe de gabinete. Pero sigue siendo el ministro del Interior una pieza clave. Claro, pero te quiero decir, si a vos te preguntan, si sos el presidente de la Nación, y una pregunta que escucha la mayoría del pueblo argentino, no en directo, pero lo escucha después, se repite en todos lados. Y el tipo le preguntan por su relación con el ministro del Interior, y sí, pregúntenle a él. ¿Qué clase de respuesta es esa? Es el presidente que tiene que decirle a la ciudadanía por qué no se habla con el ministro del Interior. Sí, de última. Decir, no, la relación está bien, qué sé yo, después lo llama y lo... Claro, mentir, decís vos, sí. De última, mentir. Sí, ser más vivo en la respuesta. Pero la verdad que sorprende, insisto, sorprende porque no hemos visto en la Argentina un presidente que admita públicamente en declaraciones periodísticas que hay ministros que no le responden. Claro, es el ministro del Interior que también es Cristina, ¿no? Es el Instituto Patria, el dirigente Cristina. más cercano a Cristina Fernández, claro. Bueno,